Lunes 25 de agosto de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno de la gehenna el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos. ¿Qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, nos encontramos ante los llamados ayes de Jesús. Son quejas y reproches que Jesús lanza no solo a los escribas y fariseos de aquella época, sino a ti y a mí. Esto es lo maravilloso del Evangelio, que el Evangelio no está hablando solamente a personas hace 2000 años. El Evangelio nos habla hoy a nosotros, y estos ayes son para cada uno de nosotros. Vamos con tres mensajes. Primero, los malos pastores. Segundo, cuando haces el mal creyendo hacer el bien. Tercero, no hagas trampa a Dios. Vamos con el primer mensaje, los malos pastores. Empieza Jesús diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren». Amigos, el Señor está hablando a aquellos que tenían la llave del conocimiento, a los escribas, a los fariseos. Estos eran los estudiosos de la palabra en aquel entonces. Estos eran los teólogos, estos eran la autoridad espiritual. Por consiguiente, ellos que tenían la llave del conocimiento, de alguna manera debían saber cuándo llegaría el Mesías y debían identificar a ese Mesías. Sin embargo, Jesús llegó, Jesús mostró con creces que Él era el Mesías, Jesús cumplió en sí todas las profecías del Antiguo Testamento, y ellos que tenían ese conocimiento, si hubieran tenido la humildad necesaria, sencillamente hubieran dicho a todo el pueblo: queridos, este es el Mesías, no nos cabe duda, todo lo que hemos estudiado se cumple en él. Y sin embargo, lo que hicieron fue todo lo contrario. Con esta llave del conocimiento cerraron a los hombres las puertas del reino de los cielos, es decir, terminaron asusando a la gente para que finalmente gritaran allá en ese juicio infame que hicieron a Jesús: crucifícale, crucifícale. Queridos amigos, son la representación de las personas que no solo no creen, sino que no dejan a los otros creer. Esto recuerda mucho el pasaje del profeta Ezequiel en el capítulo 38, versículos del 2 al 4, cuando habla contra los falsos y malos pastores. Dice así: «Así dice Yahvé: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño. No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida. No habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza». Hasta aquí el texto bíblico. Queridos amigos, es una tremenda exhortación, no solo para las personas que estamos llamados a evangelizar, las personas que de alguna manera pastoreamos un pequeño rebaño del Señor, y debemos asumir todos como bautizados esa misión que el Señor nos ha dado de sacerdotes, profetas y reyes. Claro que tenemos un clero, una jerarquía a la que respetamos, a la que amamos y por la que oramos, pero la Iglesia nos ha llamado a todos a ser evangelizadores. Pero más allá de esto, debemos pensar en que Dios nos ha dado a nosotros siempre un pequeño rebaño, sea en nuestro hogar con nuestros hijos, sea en nuestro trabajo con nuestros empleados, sea tal vez un profesor con sus alumnos. Es decir,
estamos llamados a pastorear. Y hoy el Señor nos está diciendo, cuidado, no seas un mal pastor. Si no eres ayuda, por lo menos no seas obstáculo. Óyeme muy bien, si no somos ayuda, por lo menos no seamos obstáculo para que otros se acerquen a Dios. Segundo, cuando haces el mal creyendo hacer el bien. Sigue el Señor diciendo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno de la gehenna el doble que ustedes. Ay, queridos amigos, qué tremenda advertencia nos hace el Señor hoy. El texto se refiere a los judíos que trataban de captar a los paganos. Lo lograban llevar al judaísmo, pero luego les llenaban de cualquier cantidad de normas, reglas, leyes que terminaban finalmente enredándoles la vida. Hay una exhortación también para nosotros. Queridos amigos, nadie duda de la buena intención de estos judíos que ganaban prosélitos, pero hoy el Evangelio nos está diciendo, no bastan las buenas intenciones. Óyeme bien, para hacer el bien no bastan las buenas intenciones. Aquí el Señor lo pone clarísimo con un ejemplo. Estos fariseos, estos escribas, queriendo hacer el bien, trataban de conquistar para la religión judía a estos paganos. Sin embargo, el Señor dice que se hacen 2 veces dignos de la gehenna, es decir, del infierno, porque si estos fariseos y escribas no creían en Jesús, pues ciertamente iban a llevar a que los otros, aquellos que estaban ahora entrando a la religión judía, estos prosélitos, tampoco creyeran en el Señor. Repito, para hacer el bien no bastan buenas intenciones. Además se requiere prudencia, se requiere discernimiento, se requiere conocimiento, se requiere incluso humildad para estar evaluando en mi propia vida si de verdad yo, que estoy tratando de hacer el bien, lo estoy haciendo. Pensemos en todas aquellas personas que el Señor nos ha confiado. Volvamos al tema de los pastores. Nosotros, de alguna manera, pastoreamos un rebaño que el Señor nos da. ¿Será que nuestras actitudes, nuestros criterios, los pensamientos que nosotros tenemos, nuestras ideas, por buenas que sean o por buenas intenciones que tengamos con ellas, será que están extraviando a otras personas? Amigos, cuando uno trata de llevar a las personas al bien, no es llevarlos a lo que yo creo que es el bien, es llevarlos a lo que Dios nos dice que es el bien. Y esto está claramente plasmado en la palabra de Dios, en la doctrina de la Iglesia. Por eso se requiere esa prudencia, se requiere esa humildad para estar evaluando una y otra vez si es que estoy conduciendo a las personas de verdad a la voluntad de Dios o las estoy conduciendo simplemente a mi voluntad. Se requiere, amigos, conocimiento de la palabra, conocimiento de la doctrina. Se requiere orar mucho y pedirle al Señor la sabiduría y el discernimiento para poder conducir a las personas a aquel lugar que Él quiere que las conduzcamos y no al que yo caprichosamente quiero conducirlas. Tercero, no hagas trampa a Dios. Concluye el Señor diciendo, ay de ustedes, guías ciegos que dicen, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? Y así sigue el Señor con algunos otros ejemplos. Hemos dicho en este tercer mensaje, no hagas trampa a Dios. Resulta que esto era más o menos lo que hacían los judíos, específicamente estos fariseos, estos escribas, que empezaron a torcer la ley de Dios para su propia conveniencia. Entonces decían cosas como estas: si el juramento que he hecho lo he hecho solamente por el templo, entonces podría no cumplirlo, pero si en cambio lo hice por el oro del templo, sí debería cumplirlo. Recuerden cuando el Señor en el Sermón de la Montaña dijo que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, lo demás viene del demonio. A esto se refiere el Señor, a este tipo de trampas que tratamos de tener muchas veces nosotros con el Señor. Y es que recuerdo que esta actitud nos la enseñaban a nosotros incluso desde que éramos niños. Recuerdo que nos decían que cuando íbamos a jurar, si cruzábamos los dedos, ese juramento no tenía fuerza, no tenía validez. En cambio, que si no los cruzábamos, ese juramento sí tenía validez. Miren, amigos, es tratar de hacer trampa a Dios. El Señor nos ha dicho con claridad que no debemos mentir. El Señor nos ha dicho con claridad que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Sí, si es sí, no, si es no.
Es que no solamente en el hablar, no solamente en el jurar, no solamente en el decir la verdad o no, muchas veces tratamos de hacer trampa a Dios en muchas cosas. A veces le prometemos cosas a Dios, entonces en medio de la necesidad suplicamos al Señor una gracia y esto que le prometimos, luego no lo cumplimos tal como se lo prometimos. Empezamos a tratar de suavizar esa promesa. Claro, en otras condiciones, ya cuando todo pasó, ya cuando la angustia no está, ya cuando el Señor nos concedió aquello que le habíamos pedido, empezamos a hacer trampa a Dios. Otra vez nos comprometemos a rezar el rosario todos los días, a hacer unas ciertas oraciones, y aunque sabemos que no es pecado dejar de hacerlo, pues vamos nosotros torciendo un poquito esas promesas, vamos encontrando caminos para suavizarlas, para justificarnos cuando no las cumplimos. Querida familia, hoy el Evangelio es claro, no hagamos trampa a Dios. Más bien reconozcamos con humildad, Señor, está difícil cumplir esto, Señor, ayúdame. Hagámonos acompañar por un buen director espiritual, un santo sacerdote, una persona con discernimiento, que nos ayude para que no estemos más bien prometiendo tantas cosas que no vamos a cumplir, pero seamos completamente honestos con Dios, honestos en nuestra relación con Dios. Yo estoy seguro que el Señor prefiere nuestra honestidad, nuestra sinceridad, que este tipo de trampas, este tipo de artilugios que nos inventamos para creer que estamos cumpliendo cuando en realidad estamos haciéndole trampa a Dios. Amigos, ante Dios solo un corazón sincero. Oremos. Amado Señor, hoy te pido perdón porque muchas veces yo he sido un mal pastor para el rebaño que me has dado, porque en muchas ocasiones no solo no he dado el ejemplo necesario, sino que he sido obstáculo para que otras personas se acerquen a ti. También te quiero pedir perdón por todas las veces en que, creyendo hacer el bien, he hecho mal a algunas personas. Hoy te pido que me concedas el discernimiento, la prudencia, la humildad, el conocimiento necesario para guiar a las personas no hacia mi voluntad, sino hacia la tuya. Finalmente te pido perdón por todas las veces en que he intentado hacerte trampa. Hoy solo quiero decirte, aquí estoy, tal como soy, con mis debilidades, suplicándote me hagas fuerte. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, los malos pastores. Segundo, cuando haces el mal creyendo hacer el bien. Tercero, no hagas trampa a Dios. Compromiso. Si tenemos alguna promesa que no hayamos cumplido a Dios, vamos a esforzarnos por cumplirla lo más rápido posible. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.